Dios bendiga en este hermoso día que nos ha regalado Jehová. Vamos a estar hablando con el tema del pecado. He hecho otros videos hablando del pecado, pero quiero, hermanos, hablar otra vez del pecado. Dice su palabra en 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, pecado es transgredir la ley de Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos que analizar si lo que estamos haciendo está transgrediendo la ley de Dios o estamos faltando a su voluntad, si no estamos haciendo su voluntad. Porque lo primero que tenemos que hacer como pecadores es reconocer que somos pecadores. Y dice también su palabra en Santiago 4:17. Dice, al que sabe ser lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos porque nosotros tenemos una conciencia, una microconciencia que nos dice a nosotros adentro qué es lo bueno y qué es lo malo. Nuestros padres de muy pequeños nos comienzan a decir no hable mentira, no levante falso testimonio, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo. Nuestros padres nos comienzan a hablar sobre los 10 mandamientos, ¿verdad? Nos comienzan a instruir desde pequeño, hablándonos sobre lo que es pecado y lo que no es pecado. Por lo tanto, tenemos esa microconciencia ahí, que también junto con todo esto que nuestros padres nos van diciendo, lo vamos escuchando en las escuelas bíblicas, otros lo escuchan en el catecismo, y así sucesivamente le enseñan los 10 mandamientos. Todas las doctrinas enseñan los 10 mandamientos. Entonces, es decir, que son cristianas, porque hay otras que son religiones, doctrinas, pero no son cristianas. También dice su palabra en Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, que cualquier cosa que no proviene de la fe en Dios es pecado. Es decir, que lo que no es correcto delante de Dios es pecado. Dice también en Proverbios 24:9 dice, el pensamiento del necio es pecado. El pensamiento del necio es pecado. Incluso los pensamientos pueden ser pecaminosos si no son malvados o inmorales. ¿Cómo así? Bueno, hay pensamientos que nosotros tenemos, aunque no sean malvados, inmorales, que son pecados. Por ejemplo, tenemos un problema con la abstinencia de no hacer. Por ejemplo, sé que tengo que congregarme, pero no me congrego. Sé que tengo que hacer las obras de Dios, amar a mi prójimo, pero no lo amo. Sé que tengo que orar para que el Señor, estar más cerca del Señor, estar en comunión con el Señor, pero no lo hago. Y así sucesivamente hay tantas cosas que nosotros no hacemos. Entonces eso también es pecado. Dice también en Mateo 22:33-39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El pecado también puede ser falta de amor y cuidados a otro. Sé que tengo que cuidar a mis hijos, pero no lo cuido. Tengo tantas cosas que no me da el tiempo para cuidar a mis hijos. Lo que le doy es un teléfono cuando yo llego para que él sea quien lo instruya, sea el teléfono, como diga el teléfono, sin siquiera a veces yo saber cómo es que mi hijo se está instruyendo por el teléfono. Y eso es falta de amor. No es solamente suplir su necesidad, el jabón, el agua, la toalla, los materiales para la escuela y sucesivamente, igual que a nuestros padres. Eso de nosotros también no darle amor a nuestros padres y no ser buenos hijos, y también que nuestros padres puedan sentir que tienen sus hijos y que sus hijos están siendo respaldados por sus hijos. Eso es amor. Porque entendemos que siempre son ellos los que tienen que dar. Y no es así. Los padres tenemos la misma necesidad de que los hijos.
tenemos deseo de que nuestros hijos nos llamen, tenemos deseo de que nuestros hijos nos alcancen, tenemos deseo de que nuestros hijos se hagan parte de una conversación, tenemos tantas cosas que deseamos y que necesitamos como padre, que también nuestros hijos pueden ayudarnos. Y los que tenemos también hijos y tenemos padres, así como yo deseo que sean mis hijos conmigo, tengo que hacerlo con mis padres. Porque los hijos serán como nosotros somos. También a nuestros hermanos tenemos que mostrar el afecto, el amor, la consideración de que nuestro hermano está en necesidad. Y si podemos ayudarlo, tenemos que ayudarlo, tenemos que alcanzarlo. Muchas veces nuestros hermanos entran en muchas situaciones, entran en deuda, entran en fatiga, entran en desesperación y necesitan de sus hermanos. Por eso que dice la palabra que tenemos que dar, así como ha recibido. Porque por gracia recibimos la salvación, pero también por gracia tenemos el amor eterno de Dios en cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser así. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Tenemos que hacer saber en qué estamos mal y en qué estamos bien. Por eso este tema del pecado es tan importante. No es porque nosotros queramos acusar a nadie, ni porque queremos hacer justificarnos delante de nadie, porque el que nos justificó fue Jesucristo en la cruz. Nosotros lo que queremos es que reconozcamos todos que somos pecadores. Porque ya hemos hablado de Adán, de qué hizo Adán, de qué pasó, hemos hablado del principio y de todas las cosas que sucedieron. Pero a Jesucristo venir, Jesucristo nos enseñó lo que era amar al prójimo de una manera sobrenatural, de una manera innegable, porque Él se negó a sí mismo. Él se negó en la cruz y nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Jesucristo nos enseñó cuáles eran nuestras faltas que teníamos, de qué carecíamos, porque Él sobrepasó todo, lo sobrellevó todo y nos mostró qué debíamos hacer. Aún Dios nos haya levantado, aún Dios nos haya sacado del abismo, aún Dios nos tenga como sus hijos. Muy bien, estamos felices de que Él nos hizo hijos y que nos sacó del lodo cenagoso. Pero tenemos que ayudar a los demás. Tenemos que saber de qué estamos falta. Igual que aquellos que aún no han querido morir ellos para que Cristo viva y comenzar una vida agradable a Dios, deben reconocer que yo estoy fallando. De estos 10 mandamientos, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué me falta? Reconocer que es pecador. Yo soy pecador. Yo soy pecador. Yo no amo a mi prójimo como debo amarlo. Yo hablo mentira. Me gusta coger cosas que no son mías. Y así sucesivamente hacemos tantas cosas que somos pecadores.